Es casi imposible imaginar el mundo antiguo, no solo sin guerras. Un mundo sin guerras todavía no resulta convincente, sino también sin los ejércitos clásicos de aquella época. Son parte de la imagen y una parte muy importante además. Es sencillamente imposible imaginar esa época sin la falange macedonia de Alejandro, así como sin los legionarios romanos vestidos con armaduras de placas. Así como es imposible imaginar las guerras napoleónicas sin los regimientos de húsares y lanceros. Pero incluso en esas imágenes, que se han vuelto casi arquetípicas, se puede encontrar un vacío, a veces en el lugar más visible. Parece que sí, dos grupos de hombres furiosos y enardecidos que otra cosa. Al fin y al cabo, no había otros en el mundo antiguo. Se han unido y se lanzan uno contra el otro con armas blancas. Zumbido. Sin embargo, las crónicas antiguas suelen mencionar un número relativamente pequeño de muertos. Esto se debe principalmente al hecho de que los ejércitos en la mayoría de los casos eran un orden de magnitud más pequeños de lo que habitualmente imaginamos. Y cabe señalar que su tamaño se reduce cada vez más a medida que se investiga más el tema. Hoy está claro que algunos ejércitos no llegaron ni a contar 1000 hombres. El imperio podría haber desplegado más, por supuesto, pero no tiene sentido hablar de 1,7 millones de infantes persas y 80.000 jinetes. Y estos son solo los que vinieron a Grecia. Probablemente aún quedan varios millones de guerreros en casa, incluso en una colisión frontal, ambos bandos solían sufrir pérdidas bastante modestas. Sin embargo, las armaduras y los escudos cumplían su función, por lo que un golpe fallido generalmente solo resultaba en lesiones. Otra cosa es que los heridos morían con mucha más frecuencia por envenenamiento de la sangre. Sin embargo, la gente de aquella época, no contaminada por la medicina, era en general mucho más fuerte que la gente moderna. Las pérdidas significativas comenzaron solo cuando uno de los bandos empezó a huir en pánico. En este caso, la diferencia de pérdidas entre las partes podría ser más de 10 veces. Un buen ejemplo es la batalla de Maratón, 192 muertos atenienses de casi 6,5 mil muertos persas. Y eso si los antiguos griegos no nos hubieran mentido, decidiendo que no había que tener compasión de los persas y que debíamos escribir más. Lanzas largas de la falange macedonia. Todavía existe un mito muy extendido de que la primera fila de falangistas portaba lanzas de 2 metros arisas y que luego cada fila subsiguiente tenía lanzas cada vez más largas, de hasta 8 metros. Y colocaron estos palos sobre los hombros de los que estaban delante, lo que convirtió la falange en un erizo erizado. Sin embargo, esto no sucedió, aunque parece tentador. Un diseño así transformaría instantáneamente la falange en una caja cerrada capaz de moverse únicamente en línea recta. Todo lo que quedaba era desviarse ligeramente del curso, entrar por el flanco y hacerle cosquillas en los costados mientras la falange, convertida en rehén de la formación, pisoteaba en algún lugar en la distancia más allá del horizonte. En realidad, la longitud de las arisas de las falangitas era aproximadamente la misma y variaba en diferentes épocas, entre 5 y 7 m. Sostenían las lanzas con ambas manos, no había otra manera, y en el antebrazo izquierdo colgaba un pequeño escudo que estaba sujeto por una correa para el cuello. Esto permitió a las falangistas conservar al menos cierta libertad de maniobra. Las lanzas de la misma longitud permitían que los heridos de las primeras filas fueran reemplazados por combatientes de la retaguardia, lo que no habría sucedido con sarisas de diferentes longitudes. No sería superfluo añadir que la propia falange no fue la misma a lo largo de los siglos y sufrió cambios. En particular, me encontré con información de que Alejandro Magno incluso alternaba varios lanceros con varios arqueros. La legión clásica parece un cuadrado de cuadrados más pequeños de soldados de infantería con armadura, un pilum, una lanza romana pesada y un gladius más un escudo. En los lados de esta plaza se suelen ver pequeños grupos de caballería. En general, todo es correcto, excepto el hecho de que aproximadamente la misma cantidad de espacio que ocupaba esta masa estaba ocupada por tiradores ligeramente armados, los velites. Su número total, al menos en el siglo II c, era aproximadamente el 40% del número de infantería pesada.
Antes de esto, su porcentaje era aún mayor porque no es muy estable, pero es barato y da miedo cuando se usa con habilidad. Sin embargo, los velites fueron construidos en una formación dispersa, por lo que el espacio en las reconstrucciones o en la imaginación debería ocupar al menos tanto espacio como la infantería pesada, pero probablemente más. También vale la pena señalar que, además de los velites lanzadores de jabalina, las legiones utilizaban activamente arqueros y honderos, que a menudo también son olvidados. Armadura de legionario. Es poco probable que los creadores de armaduras de placas pensaran que estaban creando el símbolo de toda una era. Y más aún, no pensaban que, dentro de un par de milenios, legionarios vestidos con armaduras similares serían comandados por César y Pompeyo. De hecho, durante la época de la República, los legionarios usaban cotas de malla o petos de bronce. Los oficiales podían tener una armadura anatómica clásica de la época griega. Las armaduras de placas aparecieron en nuestra era y aún así no reemplazaron inmediatamente a la cota de malla. El clásico escudo romano, en forma de rectángulo curvo, apareció también en la época imperial. Inicialmente era ovalada y ligeramente curvada. Por cierto, pesaba hasta 10 kilogramos y era bastante incómodo. Solo podía sostenerse con una mano. El escudo de los hoplitas griegos se sostenía con dos asas. Dado su peso, resultaba incómodo para los duelos individuales. Pero en la línea, donde se apoyaban en él con los hombros, era extremadamente efectivo. El problema de la incomodidad, curiosamente, se eliminó gracias al gran tamaño. En las películas, los escudos suelen llegar hasta el pecho o la cintura. El tamaño real era mucho mayor y llegaba hasta la cabeza del legionario, lo que permitía colocar el escudo en el suelo, protegiendo completamente las piernas y asegurando la estabilidad de la legión. Fue en parte esta misma resistencia de la maquinaria bélica romana lo que infundió terror en los corazones de los valientes pero excesivamente móviles bárbaros del norte. Los antiguos y firmes eslavos. Los antiguos eslavos casi siempre son representados como soldados de infantería pesada, casi todos armados con espadas. Sin embargo, los primeros informes sobre los eslavos los describen como fuertes, pero ligeramente armados, y que recurrían a la guerra de guerrillas, a incursiones sorpresa, etc. Así que mantén la línea. Apenas gritaban porque no eran tontos y entendían que, digamos, una infantería pesada mejor entrenada, por ejemplo, de los mismos romanos, simplemente los aplastaría. Mientras que, en un bosque denso, el equilibrio de fuerzas podía cambiar al contrario lo que los romanos ya entendían. Con fuego y espada. No, los antiguos sabían utilizar el fuego perfectamente, pero con las espadas las cosas eran diferentes. Esta arma se generalizó principalmente en los ejércitos de las naciones civilizadas, pero incluso en ellos, el arma principal seguía siendo, en la mayoría de los casos, la lanza. Si hablamos de pueblos bárbaros, entonces su arma principal era la lanza infantería o el arco y la flecha nómadas a caballo. Después en popularidad llegaron las hachas de un tipo u otro, así como los garrotes y las mazas, y solo después llegaron las espadas. Hubo 3 razones para esto: alto costo de la espada, dificultad de uso, longitud insuficiente en una pelea a distancia y a menudo excesiva en una pelea cuerpo a cuerpo. Sin embargo, las 2 primeras razones predominaron. Era fácil hacer algo más barato y cómodo que un palo con una aguja al final, era relativamente fácil de manejar, mientras que el efecto que producían los lanceros era impresionante. Cada hombre también tenía experiencia con hachas, mientras que manejar un cuchillo largo, que en realidad era una espada, no era fácil. Esto, así como el alto costo, rápidamente convirtió a la espada en un arma de estatus, pero adecuada principalmente para la aristocracia, que podía permitirse enseñar a sus hijos a manejar armas costosas desde una edad temprana, especialmente cuando se trataba de espadas largas. Así lo confirma la arqueología, que encuentra un montón entero, aproximadamente 10 veces más de puntas de lanza para cada espada. Incluso los aristócratas y incluso en la Edad Media, si hemos de creer la información que nos ha llegado, antes de un combate, solían cambiar su espada de estatus por mazas, hachas o alfanjes.
que en realidad eran una versión más pesada de un cuchillo de combate largo con una extensión en el extremo que lo hacía casi tan penetrante como un hacha. Amigos del hombre, somos poco conscientes de que el mundo civilizado, si tomamos los seres vivos, está formado en su mayor parte por animales, de los cuales tenemos varias veces más que personas. Solo en el mundo primitivo, la cultura humana estaba representada principalmente por personas, sin nadie alrededor excepto los perros, y aún así no inmediatamente. Esto se aplica también, en muchos sentidos, a los ejércitos, en los que estamos dispuestos a ver caballos de guerra, pero no innumerables manadas de ganado necesarias para su alimentación. Y menos aún estamos preparados para ver en ellos a esos primeros amigos del hombre, formados solo para él. Hablamos de perros de guerra que se han utilizado desde los tiempos del antiguo Egipto y Asiria. El testigo fue recogido por muchos, incluidos los macedonios. A veces había tantas de estas bestias que eran capaces de desbaratar las filas enemigas con su ataque, cientos. Y esto no se aplica solo a las naciones civilizadas. Así, los antiguos germanos y celtas iban a la batalla junto con sus perros acorazados, con los que los legionarios estaban obligados a luchar. Los propios romanos utilizaban a los perros de forma más conservadora, guardando, rastreando, entregando mensajes. Es cierto que, desde un punto de vista estratégico, los perros de guerra resultaron no ser muy eficaces, perdiendo claramente frente a la infantería y la caballería bien entrenadas. Nos vemos.